acompaña hoy para pues, conocer desde su punto de vista este déficit habitacional que se ha anunciado este año existente y que ronda por alrededor de los 185.000 viviendas. Para mí siempre es un gusto recibirte aquí en este espacio, Lisa. Gracias por aceptar esta entrevista y poner en perspectiva esta realidad del déficit habitacional, hacia dónde vamos y cuáles son las posibles soluciones con tu expertise que ves que pudieran pues presentarse sobre la mesa con esta realidad que hoy nos golpea en la cara. Bienvenida. Hola, muchas gracias. También para mí un placer siempre estar con ustedes y hacer un poquito de docencia en el tema de la construcción de viviendas y cómo vamos en el país. Fíjense, históricamente el crecimiento vegetativo, o sea, todos los años se incorporan a la necesidad de viviendas entre 18 y 20.000 familias. La gente que se casa, los que terminan estudios, etcétera. ¿Cuánto estamos cubriendo entre el gobierno y la empresa privada esa necesidad de viviendas? No llegamos a 15.000 viviendas que entregamos todos los años promedio, ¿verdad? En los últimos años. Ha habido años en que hemos logrado tener 22.000 casas entregadas entre el gobierno y la empresa privada, por ejemplo, pero no cubrimos ese crecimiento vegetativo. Por eso ustedes ven que cada día se acumula más la necesidad de familias, porque ese déficit del que habla Edna es el déficit de familias que requieren una vivienda, o sea, no son personas, son familias. Esa demanda debe considerarse desde dos puntos de vista: el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. Ese número preciso aún no lo tenemos. Eso se va a derivar de una mesa que tiene que establecerse con el MIBIOT, con la Contraloría General de la Nación y con algún organismo o algún multilateral que normalmente trabajamos en conjunto con los gremios del sector construcción. Cómo extraer esa data de todo lo que se sacó del censo de población y vivienda. Por ejemplo, cuando yo me refiero a cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo es cuántas. Bueno, nos faltan 185.000 viviendas en todos los rangos de precio. Eso no es solamente casas de interés social, todos los rangos de precio. Pero hay un porcentaje de esos que puede ser incluso más, que está inmerso en ese gran total y que para mí es más, ¿no? Que conste, cuando lo vayamos Sí, a ver, y que es el cualitativo. Una persona que vive en condición de hacinamiento en la vivienda de su padre o de su madre, por ejemplo, ¿verdad? Que viven dos y tres familias dentro de una sola casa. Eso es un déficit cualitativo porque esa familia requiere una vivienda, aunque en el censo, por ejemplo, haya dicho, yo tengo una casa porque yo vivo aquí. Otra es cuando el empadronador llega a la casa y se da cuenta que esa casa, sus paredes están en malas condiciones, el techo de la casa es un techo que no cumple con los criterios mínimos de seguridad, el piso, es decir, una serie de evaluaciones de la infraestructura. Y otras casas adicionales que pueden ser aquellas que por la tenencia de la tierra no son formales. exacto. También que no tienen acceso a agua, luz, medio de comunicación adecuado. Todo eso se convierte en un déficit cualitativo, déficit habitacional al fin. Entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado. Estoy esperando que se terminen algunos temas prioritarios dentro del Ministerio de Vivienda para poder instaurar esta mesa, que la última vez que lo hicimos fue en el año 2010. Acuérdense que después no pudimos hacer el censo posteriormente, lo hemos hecho hasta ahora, en el 2020 y etcétera, porque es cada 10 años, así que ahora nos tenemos que volver a sentar, volver a sacar toda esta data que ya existe, pero hay que filtrarla para entonces tener ese déficit. Al final, lo preocupante del déficit habitacional y de que nosotros no consigamos entre privados y gobierno suplir esa demanda, ¿verdad?
es que evidentemente el que necesita una vivienda va a buscarla como sea. Y precisamente ahí es donde el déficit cualitativo es importante, porque ese buscarla como sea puede implicar vivir en un asentamiento no formal. Informal, Por así es. supuesto. Esto es muy delicado porque, como ustedes saben, esas no son las condiciones adecuadas en que debe vivir una familia con dignidad. Entonces, eso hay que medirlo, hay que verlo hacia dónde se están dando primordialmente este tipo de situaciones para que entonces los programas que se hagan de incentivo a la construcción y de vivienda puedan ir también encaminados a suplir esas necesidades de los que en este momento necesitan tener una vivienda. Elisa, pero ahora hay otra realidad también y es el alza en las tasas de interés en las hipotecas, que eso de alguna u otra forma también entra en la ecuación y entra en la ecuación de la preocupación para todos aquellos que aspiran a tener una vivienda digna. Bueno, créanme que las tasas no solamente han subido para los préstamos hipotecarios, las tasas también han subido para los préstamos interinos. ¿Qué es un préstamo interino? Es el que hace con el banco el que va a construir esa urbanización o esa barriada o esas casas. Hay promotores que construyen 10 casas o 15 casas, ¿verdad? Entonces, ese préstamo interino que te debe dar el banco, también las tasas han subido. Realmente tenemos una situación muy complicada en este momento en el sector construcción, porque en la medida que el sector no se reactiva, y yo tengo buenas señales de que tanto el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Economía y Finanzas están realmente interesados en que el sector se reactive. Para eso vamos a tener que seguir reuniéndonos y tomando algunas decisiones muy pronto con el sector bancario también, porque si no nos apoyamos en este momento con los bancos, el Estado que toma decisiones y los que están dispuestos a invertir, entonces el único que sigue sufriendo al final es el consumidor, que no tiene acceso a una vivienda en las condiciones mínimas indispensables para que esa vivienda se considere dentro de un censo de población y vivienda como una vivienda en condiciones para ser habitada. ¿Ve? Entonces, este tema de los intereses no es panameño, es un tema heredado, pero aunque no sea panameño, es un problema real. Y ante ese tipo de situaciones, las autoridades nacionales tendrán que tomar las medidas correspondientes porque la demanda de vivienda es real. La gente que necesita las casas está ahí. Y si no la consigue desde el punto de vista formal, como ya te dije, la va a buscar desde la informalidad. Y entonces ahí sí tenemos un problema de carácter económico y social que es muy delicado. Ahora, Elisa, ¿qué acciones debería pues tomar adelante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para suplir esa demanda de viviendas, por un lado, y por otro lado, o hasta dónde pudiera el banco mediatizar o ser ese coadyuvador para ayudar al sector de la construcción, pero también a esa demanda habitacional que requieren las personas? Bueno, definitivamente esa es una conversación que hemos tenido hace años y que seguimos teniendo en este momento de cambio de gobierno, porque hay que sentarse y hay que buscar las soluciones. Recuerden Mm. que en Panamá tenemos varias leyes que incentivan al consumidor, como por ejemplo el bono solidario para la vivienda, que es ese abono de $10.000 que el Estado debía pagarle a la promotora, ¿verdad? Y que se le reducía del costo al cliente. Eso era un subsidio directamente para el consumidor, pero era un incentivo para la construcción del inversionista. El otro tema que nosotros tenemos en Panamá desde hace muchos años y que ha sido muy bueno es el interés preferencial, donde las casas por segmento de precios, entre más económicas son, mayor es el incentivo de que te cobro menos de los intereses que deberías pagar en un préstamo normal. Eso todo se alteró cuando se dejó de pagar a los bancos ese subsidio por parte de los gobiernos, ¿ok? Lo mismo ha pasado con el bono solidario de la vivienda. Se han pasado 3 años, no han honrado
la deuda que se tiene de ese abono inicial del cliente y las casas están entregadas, pero no así el bono. Entonces, todo eso desincentiva, por un lado, a los bancos que no le estás pagando ese diferencial que debe pagarle el gobierno al banco que hizo el subsidio. Es decir, si el cliente tenía que pagar 6%, solamente paga 1% o 2%, ese 4% que quedaba ahí de ese 6, tenía que haberlo pagado el gobierno y no lo hizo. Entonces, eso desmotivó a bancos y ha desmotivado fuertemente al sector construcción, que aún no se repone de la época de la pandemia, porque nos guste o no nos guste, Claro. nosotros no hemos llegado todavía siquiera a los estándares del 2019 en ventas, que no eran los mejores años del sector construcción y no hemos llegado todavía. Entonces, ante esa situación, nosotros hemos mantenido conversaciones. eh, ¿Cuál va a ser el futuro del bono solidario? El bono solidario terminó ya. Ese programa ha terminado. Estamos viendo cuáles van a ser las alternativas para los clientes en esas condiciones. Y la otra cosa es que definitivamente se honre a los bancos, que entiendo que sí se les ha ido pagando ya la deuda que se tenía acumulada. Aún no hemos terminado de que se le pague a los promotores la deuda que se tiene con el bono solidario, pero ya estamos en conversaciones para que eso se logre. Si esas cosas no se alinean, si no logramos que los bancos vuelvan a sentirse interesados por hacer préstamos dentro de la ley de interés preferencial, ¿verdad? Que ahora es hasta $180,000, que ya venció también el rango de 150 a 180. Estamos de hasta 120, creo que es donde estamos ahorita. Pero Sí. si esa ley, que también va a vencer en el año 2025, no la cambiamos y tomamos ciertas consideraciones, va a ser muy difícil que nosotros podamos cubrir la demanda que se tiene de casas y apartamentos en la República de Panamá. Y al final, si yo tengo inventario de unidades inmobiliarias, no construyo. Si no construyo, no contrato gente. Si no contrato gente, no fluye dinero en la economía. Así de simple. Tan simple como eso. Entonces, definitivamente tenemos un problema entre manos. Sí te puedo comentar que hemos tenido acercamientos tanto, como te dije, con el MIBIOT como con el ministro de Economía y Finanzas, y tenemos la sensación verdaderamente de que sí hay un interés de resolver, y eso nos tiene muy esperanzados, así que vamos a ver si pronto te podría dar buenas noticias con relación a esos temas. Ahora, Elisa, a través de esa ley, esa iniciativa que debe darse en algún momento para hacer esas modificaciones a la ley, ¿hay ese ambiente, hay esa pues interés urgente de llevar a cabo ante la Asamblea esa iniciativa, precisamente para que eso de alguna forma solvente esta problemática que tenemos del déficit habitacional? ¿Ves con buenos ojos esa perspectiva de que alguien se acerque y diga, tenemos que hacer modificaciones a la ley de Bueno, incentivos, por ejemplo? bueno, definitivamente la ley de interés preferencial es efectivamente una ley. El tema del bono solidario de la vivienda es un decreto ejecutivo, o sea, tiene algunas variantes. Tenemos que abrir un periodo de transición en el que veamos qué pasa en estos 6 meses, y luego tenemos que profundizar en algunas propuestas nuevas. Ese programa va a terminar, ese programa posiblemente ya no va a continuar, pero sí va a modificarse, o debería modificarse, la ley de interés preferencial. Y te lo digo muy simple, es porque es un simple tema de demanda. Los clientes no tienen para pagar más de lo que está dentro del interés preferencial, y menos con las tasas de mercado que tenemos en este momento. Es decir, si no recibe la familia en este momento ese subsidio, ese apoyo por parte del Estado, va a ser muy difícil que califiquen para una nueva vivienda, a pesar de que existe una real necesidad de esa vivienda. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos que entender que el único subsidio que existe en este país
que le reditúa al gobierno lo que gasta es el interés preferencial. Y te explico muy simple. En el instante que a ese cliente le dicen, usted en vez de pagar 6, va a pagar 2, ¿verdad? 2% de interés. En ese mismo instante que se aprobó ese préstamo, ya el promotor tiene que haber pagado el impuesto sobre la renta de esa casa. Ese cliente tiene que hacer trámites, ese cliente va a formalizar su medidor de agua, luz, teléfono, cable, va a pagar ITBMS, va a pagar sus propios impuestos correspondientes. Es decir, que de ese dólar que invirtió el gobierno en ese subsidio, al gobierno le van a regresar el dólar y un poquito más. Entonces, el cliente es beneficiado, el panameño se benefició, tiene su casa propia, uno de los países en América Latina que más propietarios de vivienda tiene, que no tienen alquiler, sino dueños de su casa, eso hay que decirlo, y esto es Así es. gracias a la ley de interés preferencial. Así que yo creo que, y creo que se entiende muy bien eso entre los tomadores de decisión en el país, que esta es una ley que nos garantiza la paz social. ¿Y sabes por qué? Porque los panameños, ¿por qué crees que no emigran? ¿Por qué no son los que pasan el Darién? Señores, porque tienen una vivienda que cuidar. Y si hay algo que el panameño cuida, es su casa. Y ese crédito es un crédito que si bien se ha ido deteriorando por múltiples razones que tenemos de desempleo y muchas cosas, sigue siendo una cartera interesante también para los bancos. Así que yo creo que sí debemos tener razones sólidas, numéricas y sociales para que podamos hacer los cambios necesarios en la ley de interés preferencial para que se pueda seguir dando ese subsidio. Nosotros seguimos teniendo en este momento en Panamá arriba del 89% de la demanda en el rango hasta $180,000. Es decir, toda la gente que compra en Panamá, el panameño de clase media trabajadora y clase media profesional, casi todo compra en ese rango de precio. Entonces, tenemos que apoyarlos porque si no se nos van a ir a las invasiones. Y yo creo que ninguno de nosotros eso es lo que pretende y estoy segura que no es el interés de ningún gobierno de que eso pase. Eh, en su momento se habló, por su parte, el Ministerio de Vivienda señaló que estas viviendas de tipo vertical eran las que iban a solucionar el problema habitacional. ¿Cómo responde Elisa Suárez a esto? O sea, ¿realmente es una alternativa? ¿Esto está en el rango de lo que se señala con el interés preferencial? ¿Están los bancos realmente con esa actitud positiva de hacer esos préstamos en ese rango de posibilidades de las personas? ¿Cómo lo ve Lisa? Bueno, cuando me hablas de vertical, me imagino que te refieres a apartamentos. Sí, Eh, lo que he escuchado del ministro actual, del MIBIOT, es el interés en la densificación de la ciudad, que es lo que hemos hablado múltiples veces en otras ocasiones. La ciudad debe ser densificada. Para poder ser densificada, eso quiere decir que tienes que construir más edificios. Es más fácil que en 10.000 metros cuadrados se haga una torre de edificios, vivan varias familias, que hacer 10.000 viviendas, que son no sé cuántas hectáreas para que tú tengas. exacto. Eso cada vez más alejado del centro de la ciudad, lo que te trae dónde está el agua, dónde está la luz, dónde está el transporte, dónde está la escuela, en fin. Pero esto hay que Estacionamientos, hacerlo, etcétera. por supuesto, pero esto hay que hacerlo ordenadamente. Y para hacerlo ordenadamente, es que estamos nosotros conversando con el Ministerio de Vivienda. Recuerden que hay unos planes de ordenamiento territorial que nosotros tenemos a los cuales tenemos que ceñirnos si queremos construir, pero definitivamente la densificación de las cabeceras de provincia, porque no solamente es Panamá, sino las cabeceras de provincia, es una alternativa importante que debemos estudiar, revisar, tal cual he escuchado que es el interés del Ministerio de Vivienda. Así que, por supuesto que es una fórmula, eso no quiere decir que se van a dejar de hacer casas, pero sí es una fórmula para que las capitales de las provincias, que es donde mayormente vive la población y trabaja, pues también tengan una solución habitacional que pueden pagar.
En conclusión, y ya para resumir, pues, ¿qué soluciones a corto plazo mira Elisa Suárez a esta problemática de ese déficit habitacional? A corto plazo tenemos que resolver el tema. ¿Qué vamos a hacer con el traspaso del bono solidario a otro plan? Porque ese no va a seguir. ¿Qué vamos a hacer con el interés preferencial? Y te voy a decir algo que es cajonero aquí. Si no entendemos que hay que desburocratizar los trámites, va a ser cada vez menos interesante para el inversionista entrar en un tema tan complejo como es la construcción de soluciones habitacionales. Es algo de lo que hemos hablado reiteradamente también ya con las autoridades actuales. Creemos que vamos bien encaminados, pero se los digo de corazón, si nosotros no logramos esa desburocratización que implica abrirle la puerta también a situaciones incómodas dentro de las instituciones, entonces cada vez va a ser más difícil porque los intereses internacionales no están bajando, ¿ah? Están subiendo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de pedir un préstamo para hacer un proyecto y mi cliente no tiene la capacidad de ir a un banco a pedir un préstamo hipotecario, y a mí cada vez se me hace más difícil poder hacer un proyecto. Tengo dos alternativas. Paro de construir y me voy para otra rama como empresario, ¿verdad? No hago más soluciones. O espero a ver qué pasa, pero invierto mucho menos y construyo a un ritmo mucho menor del que iba a construir antes. Pero el cliente está ahí necesitando. Entonces, si estas tres cosas no se alinean y el crédito bancario no se alinea en buscar alternativas, la perspectiva no es buena. Vuelvo a insistir, veo buena intención, pero de intenciones no se vive. Quiero ver Así es. acciones, quiero ver acciones y esas acciones implican entonces también que los promotores sigan invirtiendo. Al final somos los que invertimos y, y queremos seguir en este negocio. Nadie quiere dejar de hacerlo, pero no podemos seguir con estas expectativas de que por 3 años no te redimen un bono que ya tú tienes hasta la persona mudada en la casa, en la casa viviendo con escritura y a ti todavía no te han pagado. Eso no puede seguirse dando. Si eso no se cambia, la situación sería un poco compleja. Me quedo con eso y agradezco una vez más a Elisa Suárez, empresaria y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, por darnos su perspectiva con esta realidad del déficit habitacional y ese vencimiento del fondo de vivienda y pues la preocupación que existe del alza de las tasas de interés en las hipotecas. Elisa, como siempre, un gusto pues tenerte aquí con nosotros. Gracias por poner en Gracias. contexto esta realidad. Feliz A tarde. ustedes. Bye. 4:28 minutos, nos vamos a un cambio y volvemos. No se vayan.